como nunca antes, tenés acceso. Acceso a la información, porque para invertir tenés que saber. Acceso a la tecnología, porque para invertir necesitas una herramienta. Acceso a los instrumentos, porque para invertir podés elegir entre muchísimos productos. Acceder te da libertad, y cuando sos libre, invertís mejor. Balance. Estamos siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Balance Talks, que se llama Nadando a Contracorriente. Yo soy Nicolás Cohn, el encargado de Research para clientes de Wealth Management en Balance. Conmigo está Alejo Rivas, quien es estratega para Argentina. Y vamos a presentar primero sobre el contexto internacional y después sobre Argentina, obviamente siempre desde el punto de vista de los activos financieros globales y locales. Bueno, ahora vamos a apagar la cámara para proceder con la presentación. Así que bueno, empezamos, básicamente nuestra última presentación había sido en diciembre, donde la inflación había empezado a mostrar algunos signos de desaceleración, algunos signos un poco más benignos. Sin embargo, desde ahí hasta ahora, la verdad que la inflación viene mostrando sorpresas positivas, yo diría, a lo largo de las diferentes regiones. Cuando uno mira el gráfico 1 arriba a la izquierda, que es el índice de sorpresas de sorpresas de inflación elaborado por Citigroup, básicamente la inflación viene mostrando sorpresas positivas, o sea, el índice cae, son, digamos, menores sorpresas en la inflación, básicamente a lo largo de las diferentes regiones. Ahora, cuando uno mira la inflación, la evolución de la inflación interanual, por ejemplo, en Estados Unidos, a partir de mayo, junio, ya había empezado a hacer un pico, digamos, a desacelerarse. En Europa ha tardado un poco más, ahora está haciendo, digamos, ya hizo un pico la inflación total. Sin embargo, hacemos la diferenciación de la inflación total versus la inflación núcleo. La inflación núcleo es la que excluye los elementos más volátiles, típicamente alimentos y energía. Y ahí cuando uno mira el panorama de la inflación núcleo, bueno, lo que uno ve es un panorama diferenciado. En Estados Unidos, si bien la inflación núcleo está cayendo, lo está haciendo a una velocidad un poco más lento de lo que es la inflación total, o sea, gráfico 2 versus gráfico 3. Y en Europa ese cambio de tendencia en la inflación interanual núcleo todavía no se ve. ¿Qué es lo que explica esto? Ahora después vamos a ver, pero básicamente, digamos que, digamos, cuando uno excluye los elementos más volátiles, como fueron, digamos, alimentos y energía, bueno, la inflación no está mostrando una convergencia tan benigna como muestra la inflación total. Hacia adelante, se espera que en general la inflación empiece a converger a niveles cercanos a la meta. No va a ser el caso de este año, que es el gráfico 4, abajo a la izquierda, donde se ve la inflación promedio por región y las proyecciones de los economistas encuestados en Bloomberg. Y lo que muestra el consenso, digamos, las expectativas, es que básicamente la inflación va a estar todavía por encima de la meta de los bancos centrales este año, y recién se espera la convergencia en 2024, yo diría de alguna forma con suerte, ¿sí? Porque ahora vamos a ver, por ejemplo, en Estados Unidos, las proyecciones de inflación de 2024 todavía se encuentran por encima de la meta. Ahora, estas sorpresas inflacionarias, particularmente en los mercados desarrollados, generó un ajuste en las expectativas de inflación de este año, que es el gráfico 5, que muestra básicamente cuál es la mediana de la expectativa de los economistas encuestados en Bloomberg para países desarrollados y emergentes. Y lo que se ve, que lo muestra la flechita roja en el gráfico, es esa especie de cambio de tendencia, ¿sí?, en las expectativas de inflación para este año. Sin embargo, cuando uno se va hacia el año que viene, bueno, no hay un cambio de tendencia tan significativo. O sea, las expectativas de inflación todavía están, bueno, para el caso de mercados desarrollados, cerca de 2,5% y mercados emergentes 4%, que eso está, digamos, más bien cerca de los límites superiores de las metas de los bancos centrales, en particular de los países desarrollados, por encima del centro de la meta. Con lo cual, si bien, digamos, es verdad que la inflación viene mostrando, digamos, un comportamiento algo más esperado, digamos, algo mejor a lo esperado, bueno, todavía el camino por recorrer
queda bastante, ¿sí? Y, digamos, cuando uno hace foco en Estados Unidos, lo que básicamente uno ve en el slide anterior, lo que ha mostrado es que la inflación en Estados Unidos se venía desacelerando. Bueno, cuando uno empieza a desagregar cuáles son los componentes de esa, digamos, desaceleración o que explican esa desaceleración en Estados Unidos, bueno, lo que uno ve es que básicamente eh, los precios de alimento cayeron significativamente. Esto es, el gráfico 7 y 8 lo que muestra son indicadores de inflación secuencial, o sea, básicamente inflación promedio, de inflación mensual promedio anualizada. ¿Sí? Entonces, lo que uno ve es que la caída en la inflación total, ¿sí? Que es la línea azul en el gráfico 7, bueno, está, digamos, ha estado muy ayudada por la desaceleración de los precios de alimentos y energía, ¿sí? En los precios de energía. Mientras que cuando uno, digamos, mira, por ejemplo, indicadores digamos, estos indicadores núcleos y excluyendo justamente alimentos y energía, bueno, uno nota que, por ejemplo, el componente de commodities viene cayendo significativamente a partir de agosto. Sin embargo, cuando uno se va a, digamos, a componentes por ahí un poco todavía más resilientes, como ser la inflación de servicios, bueno, esa caída todavía no se ve tan marcada, ¿sí? O sea, básicamente lo que explica buena parte de la desaceleración de la inflación ahora es, digamos, el componente de bienes, ¿sí? No tanto de servicios, que después vamos a ver más adelante que obviamente ese es el desafío, uno de los desafíos más significativos para la política monetaria, que los mercados laborales están muy ajustados, ¿sí? Ahora, las expectativas de inflación en este entorno en Estados Unidos han venido acoplándose a la meta, ¿sí? Todavía se encuentran, cuando uno mira distintas medidas de expectativas de inflación, que es el gráfico 9, particularmente a un año todavía están elevadas, están muy por encima de la meta de 2% de la Reserva Federal. Sin embargo, cuando uno se mueve a 2 años, las expectativas ya están en un nivel más cercano a la meta del Banco Central. Eso obviamente es un componente tranquilizador para la Reserva Federal de que las expectativas de inflación estén ancladas, ¿sí? Em, Porque significa que básicamente digamos, tanto el mercado como el público en general tiene credibilidad en que la inflación, digamos, va a ir convergiendo con el tiempo. Ahora, cuando uno analiza en particular las proyecciones de inflación de Estados Unidos, que son el gráfico 10 y 11, el gráfico 10 muestra la proyección para 2023 y el gráfico 11 para 2024 para las distintas medidas de inflación, ¿sí? El IPC total y después otras dos medidas que son las que usa la Reserva Federal para guiar la política monetaria y que son, digamos, medidas de inflación que le sacan los componentes más volátiles, ¿sí? Entonces, cuando uno mira las proyecciones para este año, bueno, ha habido una caída en las expectativas de inflación, pero expectativa de inflación total. Cuando uno mira las expectativas de inflación núcleo, que son las más relevantes para la política monetaria, bueno, no se ve una caída tan significativa. De hecho, están estancándose. Ahora, para 2024, las expectativas lo que muestran es que están todavía por encima de la meta de la Reserva Federal de 2%. Y esto es, digamos, un aspecto no menor justamente por la diferencia que viene habiendo entre básicamente el mensaje de la Reserva Federal y el mercado, que eso ya vamos a ver, digamos, en unos minutos. Ahora, cuando uno mira qué es lo que ha estado detrás de esa caída en la inflación, no solo en Estados Unidos, sino a nivel general, bueno, lo que uno ve son básicamente dos o tres factores. Uno es el, uno es básicamente el índice de cadenas de suministro que está relacionado con la reapertura de China y la reapertura no solo de China, sino, digamos, en general de las economías, que esto había sido uno de los factores preponderantes básicamente a fines de 2021-2022, o por lo menos durante buena parte de 2021 y alguna parte de 2022. Lo que se ve en el gráfico 12, que es un índice que muestra cuál es la presión, o sea, un índice de presión de cadena de suministro. Bueno, en los últimos meses esa presión ha cedido bastante. Ahora, la reapertura de China que básicamente se empezó a, digamos, a vislumbrar y se materializó más hacia fin del año pasado, eso es un factor que debería ayudar a la inflación hacia adelante, ¿sí?
de hecho, debería ayudar a la desinflación de bienes. Por otro lado, los precios de los alimentos, digamos, vienen cediendo, que es el gráfico 13, el precio de la gasolina y el precio del, digamos, del gas natural en Europa son dos factores que cayeron de la mano de los precios de energía, ¿sí? Y ahí hay un elemento muy importante que explica cuál fue la caída en los precios de energía. Por lo menos dos. Uno era la preocupación respecto a una desaceleración global hacia este año. Eh, y la otra es el invierno en Europa, que está siendo algo más, o por lo menos bastante más benigno a lo esperado, y eso ayudó al precio de, el gas natural eh, a que cayera fuertemente en Europa. Cuando uno mira, por ejemplo, el índice de índices de commodities, de energía, lo que uno ve es que los precios de la energía, digamos, se desaceleraron significativamente en la segunda mitad del año pasado y en particular en los últimos, yo diría el último trimestre, el precio relevante de la energía del gas natural para Europa básicamente digamos, se desplomó, producto de un invierno mucho más benigno a lo esperado. Entonces, esos dos factores, o por lo menos esos factores que estuvieron detrás de la inflación, de la desaceleración en la inflación, parecen de mínima estar estancándose, ¿sí? Con lo cual, de acá hacia adelante, uno debería esperar un menor ritmo de desaceleración en la inflación, porque buena parte de la caída ya está incorporada, ¿sí? Entonces, bueno, yo había mencionado el invierno más benigno en Europa y la reapertura en China como elementos en parte que ayudaron digamos, a esta desinflación, pero también fueron elementos que ayudaron a las expectativas de crecimiento, porque lo que terminó pasando, el año pasado estuvimos en un momento, en un régimen donde básicamente era casi inevitable que fuésemos a una recesión, ¿sí? Por lo menos las perspectivas del mercado era de que la recesión era casi inevitable. Bueno, toda esta mejora que hubo a través de la reapertura de China y del invierno más benigno en Europa, junto con la inflación algo un poco mejor a lo esperado, bueno, básicamente lo que terminó generando es que eh, se mejoraran las expectativas de crecimiento, ¿sí? De hecho, cuando uno mira los datos, cuando uno mira índices de sorpresas económicas elaborados por Citigroup, que son los gráficos 18 y 19, uno para regiones y otro para países de mercados desarrollados. Bueno, lo que uno ve es que básicamente en Europa particularmente, eh, los datos empezaron a venir mucho mejor a lo esperado a partir de a fines del tercer trimestre y durante el cuarto trimestre del año pasado, ¿sí? Que eso obviamente, digamos, llevó a una mejora en general global de los datos y que eso se vio traducido cuando uno mira, por ejemplo, el gráfico 20, que son las expectativas de crecimiento para mercados desarrollados y emergentes, que, bueno, la caída esperada para este año en la actividad global se desaceleró y de hecho cambió de tendencia. Cuando uno mira la línea gris, por ejemplo, que es mercados emergentes, empezó a mejorar, básicamente esto es por China, y mismo para países desarrollados, ¿sí? Ahora, cuando uno mira la película actual del crecimiento, bueno, el PBI global, básicamente, que es el gráfico 21, básicamente está en un crecimiento cero, ¿sí? O sea, si bien tuvo una cierta recuperación en agosto-septiembre, pero es un, digamos, un crecimiento agregado cercano a cero. Cuando uno mira indicadores anticipados de actividad, típicamente los índices PMI de manufacturas cuando uno lo mira para las regiones, por ejemplo, las distintas regiones a nivel global, estos indicadores están en un nivel menor a 50, que básicamente la línea de 50 indica si la actividad manufacturera se va a expandir o se va a contraer. Acá lo que están mostrando los indicadores es que la actividad manufacturera está en camino a contraerse. Digo, cuando uno mira a regiones, gráfico 22, como a países en gráfico 23, ¿sí? Con lo cual estamos en un entorno donde la actividad se viene desacelerando, ¿sí? Ahora,
estos factores que yo había mencionado de China y Europa, y que había mostrado que se tradujeron en mejoras en las perspectivas de crecimiento, bueno, también estuvieron aparejadas en las proyecciones que presentó el fondo, actualizadas ahora en el World Economic Outlook de enero, ¿sí? Cuando uno mira, por ejemplo, la proyección de crecimiento para este año se elevó a 2,9 desde 2,7, buena parte impulsada por los países emergentes, ¿sí? O sea, básicamente se espera que para este año los países emergentes crezcan cerca de 4% versus 3,7% que se esperaba en agosto, y en buena parte eso se explica, digo, cuando uno mira el gráfico 24, por China, ¿sí? El Fondo Monetario estaba esperando un crecimiento de China en octubre de 4,4 para este año y ahora espera un crecimiento de 5,2, ¿sí? Sin embargo, cuando uno mira abajo los gráficos 25 y 26, eh, lo que uno ve es que las proyecciones de crecimiento para 2024 digamos, vienen retrayéndose, ¿sí? Entonces, y el problema creemos que está más bien ahí, centrado por ahí no tanto este año, sino para el año que viene, ¿sí? O sea, como que esta mejora, o por lo menos esta percepción de mejora en el entorno global, bueno, lo que pensamos es que pospone un poco, digamos, nuestra visión de que la economía, digamos, global se va a desacelerar producto del ajuste monetario, que de hecho ya lo vamos a ver más adelante, pero el ajuste monetario sigue en curso, ¿sí? Y de hecho los bancos centrales están con una postura bastante dura contra la inflación. Bueno, entonces esta combinación de menor inflación y mayor expectativa de crecimiento, lo que terminó generando es, acá le ponemos boom, bueno, terminó generando un impulso bastante significativo a los precios de los activos, ¿sí? Esto, cuando uno mira los índices de condiciones financieras de Estados Unidos, por ejemplo, el gráfico 27, el índice elaborado por Bloomberg, bueno, tuvo una suba significativa, ya no se encuentra en terreno contractivo, la línea gris es el eje izquierdo y la línea azul es el eje derecho, que en valores negativos significa condiciones financieras restrictivas. Las condiciones financieras es uno de los mecanismos centrales de transmisión de la política monetaria, ¿sí? Porque básicamente actúa sobre las decisiones de ahorro e inversión de los consumidores y las decisiones de inversión de la firma, ¿sí? Entonces, lo que viene pasando particularmente a partir de octubre es que las condiciones financieras mejoraron muchísimo, justamente por esta idea de que, bueno, no vamos a este escenario de alguna forma apocalíptico que se esperaba, sino que el escenario que vamos es un poco mejor, ¿sí? Entonces, bueno, eso se vio reflejado en los precios de los activos. Ahora, eso atenta contra el mecanismo de transmisión de la política monetaria, porque lo que quiere en definitiva la Reserva Federal es eh, que la demanda agregada se reduzca, haya menor presión por el lado de la demanda para que los precios se desaceleren, particularmente por el lado del mercado de trabajo, ¿sí? Que todavía sigue extremadamente ajustado en Estados Unidos. Entonces, las condiciones financieras mejoraron notablemente desde octubre, desde fines de octubre del año pasado hasta ahora, particularmente en Estados Unidos, en menor medida en Europa, que es el gráfico 28. Y ahora cuando uno se va a ver a los activos de riesgo, el gráfico 29 lo que muestra es cuáles son los diferenciales en las tasas de interés eh, de mercados eh, de mercados emergentes y de activos de riesgos, lo que uno ve es que los diferenciales de riesgo, esto es básicamente el desvío respecto del largo plazo, ¿sí? Cuando los diferenciales suben es porque básicamente hay un menor apetito por riesgo, que es típicamente, por ejemplo, cuando uno ve en las recesiones en Estados Unidos, que es la línea de puntitos azul en el gráfico 29, típicamente los diferenciales de tasas de los activos más riesgosos suben en las recesiones en Estados Unidos. Ahora, los diferenciales de tasas han caído significativamente, mismo la volatilidad implícita en los índices accionarios, el gráfico 30, ¿sí? Entonces, esto es parte del reflejo de esta mejora en las condiciones financieras. Bueno, digamos, todo esto, ¿cómo se tradujo en los precios de los activos? Bueno, básicamente las tasas de interés de los bonos cayeron, que es el gráfico 31, ¿sí? Tanto para mercados emergentes como para Estados Unidos. En mayor medida, los activos más beneficiados han sido los de mayor riesgo, ¿sí? Típicamente
mercados emergentes y los activos que que estuvieron más rezagados durante 2022, particularmente las acciones en Asia. Pero cuando uno mira, por ejemplo, el gráfico 32, las tasas de interés de mercados emergentes por distinto tipo de calidad crediticia, lo que uno ve es que las tasas de los bonos de peor calidad crediticia son los que mayor caída en las tasas de interés han tenido y como consecuencia mayor suba en los precios de los bonos. Así que cuando uno mira, después Alejo va a comentar sobre Argentina, pero buena parte, o por lo menos una parte de la mejora en los precios de los activos de Argentina, y se explica por esto, ¿sí? Por el contexto, por la mejora en el contexto global. Ahora, cuando uno se va a las monedas, ¿sí? El gráfico 33 y 34, el gráfico 33 lo que muestra es el dólar vis a vis las monedas de los principales países o, digamos, bloques de países desarrollados. Desde fines de octubre, el dólar se viene depreciando contra las principales monedas de mercados desarrollados. Como contrapartida, el euro, el yen japonés, la libra esterlina se apreciaron significativamente, mismo para las monedas de América Latina y mercados emergentes. ¿Sí? LASI es un índice de monedas de América Latina que elabora JP Morgan. Y lo que se ve es una apreciación de las monedas, ¿sí? Tanto de América Latina como las de mercados emergentes, obviamente producto de la depreciación que vimos en el dólar. Ahora, cuando uno hace un paneo de los activos, en el gráfico 35, ¿cuáles son los retornos de los principales activos desde el fines de octubre del año pasado YTD es year to date, o sea, en lo que va del año? Bueno, lo que uno ve es que en el extremo derecho del gráfico, ¿cuáles son los activos que tuvieron un mejor desempeño? Bueno, está básicamente las acciones de Asia emergente, Asia Pacífico, las acciones en Europa, las acciones de mercados desarrollados, mercados emergentes. Ahí los factores claves que se ven, bueno, es la reapertura de China y el invierno más benigno en Europa. Ahora, uno se sigue moviendo en la línea, están metales industriales, los bonos de alto rendimiento, de mercados emergentes, el índice MSCI de frontera, los bonos en dólares de América Latina, digo, y uno va siguiendo así la línea y el principal racional que uno encuentra en los movimientos de los precios de los activos es básicamente esta mayor, digamos, esta mejora en el apetito por riesgo, ¿sí? Que básicamente eh, muchos de estos activos fueron los de peor desempeño el año pasado, ¿sí? Los que más castigados venían estando. No así, por ejemplo, las acciones de crecimiento en Estados Unidos, que las acciones de crecimiento en Estados Unidos tuvieron básicamente las tecnológicas, digo, para ponerlo digamos, en términos más coloquiales. Las acciones de crecimiento estuvieron más rezagadas con las acciones de valor, que son básicamente estas compañías que tienen valuaciones mucho más atractivas de largo plazo, obviamente por las altas tasas de interés, porque se esperan que se mantengan las altas tasas de interés, pero cuando uno mira el desempeño de los activos, entiende que, bueno, estos factores han estado principalmente detrás de la mejora en los precios de los activos. Sin embargo, lo que decimos acá es, bueno, ojo con cantar victoria antes de tiempo. ¿Qué significa esto? Ojo con empezar o subirse a esta ola de recuperación en los precios de los activos, porque creemos que, digamos, el escenario hacia adelante sigue siendo bastante desafiante, ¿sí? Cuando uno mira la inflación de Estados Unidos y uno lo compara, por ejemplo, que el gráfico 36, la inflación mensual de Estados Unidos desde octubre hasta ahora, básicamente, bueno, y cuando uno compara, por ejemplo, los senderos de desinflación, o sea, básicamente cuando la inflación hizo un pico en Estados Unidos y después el sendero ese que lleva la inflación hacia abajo, ¿sí? ¿Cómo fue? Bueno, lo que uno ve ahora cuando compara con periodos anteriores de desinflación en Estados Unidos es que la inflación viene siendo algo más benigna que en general en estos periodos, ¿sí? El gráfico 37 yo creo que este es bastante importante porque lo que hacemos acá es básicamente darle una dinámica a la inflación interanual, donde lo que buscamos entender es cómo podría ser la inflación interanual de Estados Unidos hacia adelante, ¿sí? Si uno usa, por ejemplo, la media histórica de la inflación mensual desde 1980, o sea, básicamente incorporando los efectos estacionales de la inflación, eh,
lo que uno ve es que la inflación convergería hacia junio de este año a un nivel, la inflación interanual, a un nivel de 2,5%, ¿sí? Mismo cuando uno mira qué es cuál es el consenso de los economistas encuestados en Bloomberg, también se espera una desaceleración fuerte hacia mitad de este año y mismo hacia fin de año una inflación de 3%. Ahora, cuando uno, por ejemplo, asume, digamos que hacemos un ejercicio donde decimos, bueno, la inflación hacia adelante se va a comportar en línea con lo que ha sido la media de los picos, digamos, de los senderos de desinflación en Estados Unidos. Bueno, lo que se ve que es, digamos, la línea más celeste, es que cae fuerte hasta junio y después de junio en adelante empieza a subir la inflación interanual. Y un escenario más extremo donde decimos, bueno, básicamente no hay inflación en Estados Unidos, inflación cero de acá a diciembre, inflación mensual cero. ¿Qué significa para inflación interanual? Bueno, lo que muestra es que una caída fuerte de la inflación interanual hacia junio y después mucho más fuerte de julio en adelante. Este gráfico lo que nos dice es que eh, básicamente la inflación, en un escenario más bien central, la inflación se va a acelerar rápido en Estados Unidos hacia junio de este año. Eso no es un problema, de hecho eso es algo bueno. El problema es la segunda mitad del año, donde básicamente una inflación un poquito por encima de la media histórica lleva la inflación interanual a 3,5%, ¿sí? El año pasado, recuerden que la inflación interanual en Estados Unidos en junio del año pasado fue superior a 9%. Entonces, venimos de un entorno de alta inflación. Si la inflación en la segunda mitad del año empieza a despegarse, bueno, es un problema para la política monetaria, básicamente porque podría tener una influencia en las expectativas. Entonces, por eso es que la Reserva Federal viene diciendo básicamente que va a mantener la tasa elevada por un tiempo prolongado. ¿Sí? Que, digamos que este tiempo el mercado se estuvo distanciando de la Reserva Federal, ahora recién empezó a acoplarse, pero esto implica que las tasas van a tener que permanecer elevadas. ¿Sí? Cuando uno mira el gráfico 38, la tasa de desempleo en Estados Unidos, bueno, la tasa de desempleo, de hecho, los datos de enero que se publicaron la semana pasada mostraron una tasa de desempleo en 3,4%, que es el nivel más bajo desde el 69. ¿Sí? O sea, el mercado laboral está extremadamente ajustado en Estados Unidos. Cuando uno mira los indicadores de salarios, distintos indicadores de salarios, un indicador que tiene la Reserva Federal de Atlanta, un índice de costos laborales, mismo la evolución de los salarios nominales. Bueno, están alrededor de entre 4 y 6%, dependiendo de la medida que uno analice, ¿sí? O sea, los salarios vienen desacelerándose, pero no vienen desacelerándose de manera marcada, ¿sí? Obviamente porque el mercado laboral está muy ajustado. Entonces, ¿qué significa esto? Que la política monetaria en Estados Unidos tiene que permanecer en un nivel suficientemente contractivo para que el mercado laboral empiece a reajustar, los salarios caigan y de esta manera la inflación no transable, o sea, básicamente la inflación de servicios, empiece a desacelerarse, ¿sí? Que hasta ahora habíamos mostrado anteriormente que se había desacelerado, pero a un ritmo un poco algo más lento, ¿sí? Entonces, el mercado, el gráfico 40 lo que muestra es la tasa de política monetaria implícita eh, en los contratos de futuro para 2023 y 2024. Lo que se ve a partir de octubre, fines de octubre del año pasado, es que la tasa de política monetaria implícita cayó significativamente. O sea, ¿qué es lo que empezó a incorporar al mercado? Que la Reserva Federal iba a cortar la tasa de política monetaria en 2024 de manera significativa. Mismo el mercado estaba incorporando cortes en la segunda mitad del año, ¿sí? O sea, de alguna forma yendo digamos, a contracorriente de la Reserva Federal. Esto obviamente lo que hizo cuando uno mira los gráficos 41 y 42 son las tasas nominales y las tasas reales en Estados Unidos, ¿sí? Desde octubre hasta ahora, básicamente las tasas de más largo plazo en Estados Unidos cayeron, digo, las tasas nominales y las tasas reales. Esto obviamente porque de alguna forma se incorporó un escenario más benigno. Sin embargo, cuando uno, digamos, mira el gráfico 44, que es el índice líder de actividad en Estados Unidos con la recesión, ¿qué es lo que está indicando los indicadores anticipados de actividad? Lo que está mostrando es una caída digamos, que se viene una desaceleración bastante marcada en la actividad de Estados Unidos. Hasta ahora, digamos, el mercado laboral típicamente es un indicador que tiene rezagos, ¿sí? De actividad, o sea, no es un indicador anticipado. Sin embargo, cuando uno mira indicadores anticipados, lo que muestran es que la desaceleración de la actividad que se viene es bastante significativa.
Ahora, digamos, cuando uno mira el gráfico 45, que lo que muestra es la tasa de política monetaria agregada a nivel global, lo que uno ve es que la tasa de política monetaria a nivel global va a estar en un nivel, digamos, que no vemos desde básicamente 2007, ¿sí? Entonces, la política monetaria va a seguir estando restrictiva. Nosotros comentamos recientemente que había habido una mejora en la inflación, básicamente a través de la inflación de bienes, pero la inflación de servicios, la inflación no transable, no está ajustando todavía porque la caída en actividad todavía no viene siendo lo suficientemente fuerte como para elevar las tasas de desempleo en general, ¿sí? Entonces, vemos una cierta desconexión entre este rally fuerte que vienen teniendo los precios de los activos con el panorama que se viene hacia adelante, ¿sí? Por eso es que nosotros habíamos titulado esto nadando a contracorriente, ¿sí? Ahora, cuando uno analiza típicamente qué es lo que había pasado en ciclos anteriores de ajuste de ciclos de subas de tasa de interés de la Reserva Federal, una vez que, ¿qué es lo que pasa con las acciones? Una vez que la Fed termina de subir la tasa, que es digamos, la tabla 1, lo que muestra es cuáles son los retornos de, por ejemplo, el S&P, Nasdaq, Dow Jones, MSCI Mundo, MSCI de países desarrollados y MSCI de mercados emergentes. ¿Cuáles son los retornos de los índices accionarios una vez que la Reserva Federal termina el ciclo de suba de tasas? ¿Sí? O sea, a los 3, 6, 9 y 18 meses posteriores al fin de ciclo de suba. Bueno, lo que uno ve, salvo en el 2000, que la recesión vino ahí nomás, eh, las acciones, digamos, tuvieron un buen desempeño, ¿sí? Con lo cual, esto también que vimos ahora, digamos, no es del todo, o sea, esta recuperación en los precios de los activos, bueno, cuando uno mira la historia, bueno, no es, digamos, del todo, no está fuera de la norma. Ahora, el tema es acá el timing, ¿sí? Cuando uno espera que esto pase, ¿sí? Digamos, nosotros, nuestro panorama de los activos no es tan constructivo hacia adelante, eh, porque básicamente vemos el muro, digamos, de la política monetaria, no solo en Estados Unidos, sino, lo mostré recién, a nivel global, la política monetaria va a estar muy restrictiva durante buena parte de este año y eso obviamente para que se den una idea, en Estados Unidos los rezagos con lo que opera la tasa de política monetaria, o la política monetaria, mejor dicho, son de 9 a 12 meses, ¿sí? O sea, que lo que hace hoy la Reserva Federal recién se ve en 9 a 12 meses, ¿sí? Entonces, eso, digamos, hace que el panorama de incertidumbre se amplíe, ¿sí? Particularmente ahora que entramos en un entorno, digamos, más contractivo de la política monetaria. Ahora, y ya de alguna forma para ir cerrando la parte internacional, cuando uno mira qué es digamos, cómo ha sido la dinámica de las acciones en los bear markets anteriores, o sea, bear market es básicamente cuando el S&P o las acciones caen desde el máximo un 20%, ¿sí? El gráfico 46 lo que muestra es la dinámica de el S&P a lo largo de los bear markets anteriores, ¿sí? Y lo que uno ve es que hay oscilaciones, ¿sí? O sea, no es que las acciones caen de manera sostenida. Bueno, salvo con la excepción de en febrero, marzo del 2020 con el COVID, pero si no en general, a lo largo de los bear markets en Estados Unidos, las acciones caen, después tienen momentos donde se recuperan, pero después vuelven a caer a niveles más bajos, ¿sí? Entonces nosotros creemos que todavía ese bear market no se ha terminado. Cuando uno mira cómo están las valuaciones, que es el gráfico 49 abajo a la derecha, bueno, lo que uno ve, la línea azul es el S&P que está en el eje izquierdo, la evolución del S&P, digamos, del índice, y en el eje derecho, la línea más clarita, es el ratio precio-ganancia estimado para los próximos 12 meses. Típicamente, el ratio precio-ganancia es una medida que converge a la media, ¿sí? La media de largo plazo del S&P es de 18 veces, digamos, precio-ganancias. Ahora, con esta recuperación que tuvo el S&P, o sea, el S&P, por ejemplo, a fines de octubre tenía un ratio precio-ganancia más cerca de 15, 16 veces, y ahora está cerca de 20 veces, ¿sí? Entonces, las acciones en Estados Unidos lucen más bien caras. Eso explica en parte porque el resto del mundo ha tenido un desempeño
algo mejor que Estados Unidos, que el gráfico, digamos, 48, cuando uno mira las acciones de Europa, por ejemplo, las acciones de mercados emergentes, bueno, porque las valuaciones son más atractivas, ¿sí? Entonces, el gráfico 47 lo que muestra es el desvío de este ratio, digamos, precio-ganancia estimado para los próximos 12 meses para digamos, regiones de mercados emergentes y para, por ejemplo, las acciones del S&P, el S&P, digamos, las acciones de valor, value y crecimiento, growth, ¿sí? Lo que uno ve es que, en general, las acciones de Estados Unidos lucen más bien caras, mientras que en el resto del mundo lucen más bien baratas, ¿sí? Entonces, como para ir, digamos, redondeando qué es lo que esperamos un poco hacia adelante. Bueno, hacia adelante esperamos digamos, que justamente los rezagos de la política monetaria empiecen a actuar, digamos, creemos que esta mejora en la inflación ya está incorporada en los precios. De hecho, lo que vimos es que buena parte de la mejora esta ya se está estabilizando, lo que muestran los datos en el margen. Hacia adelante tenemos que la reapertura de China presenta desafíos y básicamente la mejora en las perspectivas de crecimiento global, no solo por China, sino por Europa y por el resto del mundo, digamos, pone desafíos para la dinámica de los precios porque vía básicamente mayores precios de los commodities, ¿sí? El mayor crecimiento de China debería impulsar la demanda global, digamos, la demanda por mayor petróleo y mismo por alimentos, con lo cual hay bastantes riesgos de que hacia adelante veamos mayores precios de los commodities, ¿sí? O sea, que los commodities empiecen a recuperar algo de terreno. Entonces, y como mostramos, bueno, en Estados Unidos el mercado laboral está muy ajustado, no solo en Estados Unidos, sino cuando uno mira otros mercados, tanto desarrollados como emergentes, todavía los mercados laborales están muy ajustados, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que la política monetaria tiene que permanecer restrictiva, ¿sí? Entonces, el panorama para las acciones luce bastante desafiante, pensando que por ejemplo, después de que la Reserva Federal termine el ciclo de suba de tasas, bueno, las recesiones en Estados Unidos llegaron en promedio cerca de 12 y 14 meses después, ¿sí? Si pensamos que el ciclo de la Fed termina en mayo de este año, bueno, recién hacia 2024 deberíamos esperar una recesión, con lo cual eh, la dinámica de las acciones hacia adelante va a ser, creemos que va a ser un poco, digamos, bastante más volátil. Algo, digamos, donde encontramos mucho mejor atractivo, que ya lo habíamos dicho en el, digamos, en el Balance Talks que habíamos hecho en diciembre, es la renta fija, particularmente de Estados Unidos, ¿sí? Como habíamos mostrado, acá los diferenciales de tasas de mercados emergentes, digamos, comprimieron bastante y pensando que se viene un entorno un poco más desafiante, el premio por riesgo no luce tan atractivo, ¿sí? Entonces creemos que, digamos, los portafolios deberían estar más bien balanceados con una sobreponderación en renta fija o, digamos, de Estados Unidos en activos de calidad y dentro de la renta variable digamos, tratar de diversificar fuera de Estados Unidos, particularmente nuestra preferencia es por Asia emergente, digamos, ya lo habíamos dicho en el Balance Talks anterior, básicamente porque Asia emergente tiene una menor sensibilidad a, eh, digamos, a las acciones de Estados Unidos, al S&P, y particularmente porque la reapertura de China le da mayor espacio a la región. Obviamente, buena parte de eso ya está incorporado. Sin embargo, creemos que hacia adelante todavía hay espacio para que las acciones de Asia sigan teniendo este mejor desempeño relativo. Sin embargo, nuestra clase preferida de activos son particularmente los bonos del Tesoro en Estados Unidos. Entonces, esto es básicamente pensando en los portafolios hacia este año, ¿sí? O sea, creemos que hay que tener cuidado con este rally básicamente es más bien un rally de un bear market, ¿sí? Y que todavía la batalla contra la inflación no está ganada. Y buena parte, digamos, de esta batalla se va a dar en la segunda mitad del año, ¿sí? Donde los bancos centrales van a tener que mantener la política monetaria restrictiva por un tiempo. Así que bueno, yo no quiero tomar más tiempo, paso ahora les dejo a Alejo. Muchísimas gracias y después vamos a preguntas, después que termine Alejo. Muchas gracias. Bueno, gracias Nico.
Bueno, arranco con la parte de Argentina. En lo que respecta a Argentina y principalmente en lo que es la dinámica de los activos locales a lo largo de este año, nosotros vemos tres cuestiones fundamentales que van a estar incidiendo sobre estos precios, y lo vemos como algo en tres pasos. Así como se ve en el gráfico, el primer paso, la primera etapa, es el programa que vaya a desempeñar el gobierno este año, el programa económico que vaya a desempeñar el gobierno a lo largo de este año. En segundo lugar, lo que son las elecciones, cuál va a ser el resultado esperado, cuál es el resultado que se espera que tengan las elecciones este año. Y por último, el programa que vaya a tener el nuevo gobierno. Los primeros dos aspectos, que ahí están marcados en gris, están justamente marcados en gris porque son cosas que ya están en marcha y sobre las cuales entiendo que hay algún nivel de consenso en el mercado. Lo que tiene que ver con el programa, nosotros, por ejemplo, en septiembre del año pasado, hacía poco que había asumido Massa, se había confirmado a Rubinstein como viceministro, había distintos rumores circulando y pensamos que existía la posibilidad de que haya, por ejemplo, un plan de estabilización con una devaluación y demás medidas posibles, tal vez un desdoblamiento formal del mercado, o mucho más formal del mercado de cambios que lo que estamos viendo ahora. Bueno, esa posibilidad estaba abierta. Actualmente ya eso lo vemos poco probable, entonces ya las expectativas con respecto a lo que puede llegar a pasar de acá a las elecciones, con los riesgos que pueda haber, o la posible volatilidad y demás, pero en general el valor esperado, las expectativas ya están planteadas, digamos. Después, en lo que tiene que ver con las elecciones, similar, ya hay también las probabilidades están más volcadas de un lado que del otro. Hay una expectativa de cambio de gobierno. Lo que no sabemos por ahora, y que de hecho es bastante oportuno plantearlo porque en los últimos días se estuvo discutiendo, es qué programa va a tener el próximo gobierno en 2024. Entonces, comienzo por el primero de los aspectos que mencionaba. Nosotros lo planteamos, el problema del gobierno lo planteamos como un trilema, más que como un dilema, que actualmente ya pasa a ser un dilema, por este motivo que comentaba recién. La posibilidad, nosotros planteamos este esquema en donde hay tres objetivos que nosotros entendemos que sigue el gobierno de acá al final de su mandato. Uno, evitar una crisis financiera, dadas las condiciones macroeconómicas que estamos atravesando. Una crisis financiera es algo que puede ocurrir, el gobierno está intentando, un objetivo es evitar esta crisis financiera. Otro posible objetivo era ir hacia un triunfo electoral, y otro tiene que ver con los objetivos que plantea el acuerdo con el fondo. Entonces, nosotros planteamos esta posibilidad de un plan de estabilización que sería, que eso estaba vigente hasta finales del año pasado, cuando todavía había espacio para ejecutar una evaluación, hacer un plan de estabilización e ir después, a lo largo de este año, a recuperar salario real y buscar un triunfo en las elecciones. Ese plan, por lo menos, lo vemos mayormente descartado a raíz del poco tiempo que queda hasta llegar a las elecciones y de las mismas declaraciones que han hecho los funcionarios al respecto. Entonces, quedan las dos alternativas que vemos es cumplir con los objetivos del acuerdo del Fondo Monetario, con lo cual se lograría evitar la crisis financiera. Eso es lo que pensamos que garantizaría evitar la crisis financiera, es seguir al pie de la letra los objetivos, en realidad los targets o las metas del acuerdo con el fondo. Eso permitiría evitar la crisis financiera. El otro posible programa sería un programa más de tipo electoral, en donde el gobierno intentaría dar un cumplimiento parcial a las metas del Fondo Monetario, al mismo tiempo que
busca mejorar los ingresos reales de buena parte de la población para buscar un objetivo electoral que tal vez menos ambicioso que lograr un triunfo, pero iría a buscar un resultado más bien, digamos, aceptable. Entonces, como les comentaba, nos movemos entre un programa electoral y un programa basado en las metas del FMI. El programa electoral estaría basado en tasas reales negativas, apreciación del tipo de cambio, es decir, el uso del tipo de cambio como ancla cambiaria, la expansión fiscal para mejorar ingresos, la expansión monetaria de la mano con eso y congelamiento de tarifas. Es decir, todo un plan orientado a expandir, expandir el ingreso y expandir el poder adquisitivo en general de la población. Y el programa con el fondo sería bastante distinto. Las tasas reales tendrían que ser positivas, depreciación real, consolidación fiscal, respeto de los límites de financiamiento del Banco Central, reducción de subsidios, es decir, un programa de ajuste fiscal, de ajuste cambiario y de ajuste monetario. Es decir, un programa ya en otros términos. Entonces, yendo a lo que sería el plan, ya llevándolo a proyecciones, ¿cómo sería un plan que siga de cerca las metas con el fondo sin llevar adelante una evaluación? Este plan, digamos, continuaría con niveles de evaluación real similares a los que venimos viendo en los últimos meses, es decir, mantendría el crawling peg, una devaluación por encima de la inflación y una mejora del tipo de cambio real. Nosotros la proyectamos en el gráfico que se ve abajo a la izquierda, se muestra el nivel óptimo que plantea el programa del FMI, que está ahí como la línea punteada, que es igual a 100, y ese, si bien no se alcanzaría, se iría en el rumbo de tratar de buscar ese objetivo. Entonces, eso sería con respecto al tipo de cambio real, con respecto al índice, con respecto a lo que tiene que ver con salarios, estaría más limitado porque no habría tanta expansión fiscal, no se podría mejorar tanto los ingresos de la población. Los salarios, las subas salariales que debería convalidar el gobierno no deberían ser tan elevadas para no alimentar más la inercia inflacionaria, entonces estaríamos con un salario real. Sí, tal vez mejorando, tal vez por encima del nivel en el que estaba la elección legislativa, pero sin una mejora significativa que permita pensar en objetivos electorales más ambiciosos. Entonces, en este escenario, sí vemos la inflación por debajo tal vez en el orden del 5, 5,5%, es decir, un escenario más conservador desde el punto de vista monetario y fiscal, con niveles de inflación más bajos. La línea punteada era justamente el nivel de salario real de las legislativas, digo, la línea punteada del gráfico de abajo a la izquierda, el salario real que estaba en las legislativas de 2021. Entonces, el otro posible escenario, programa electoral. Estamos pensando dos programas bastante distintos, pero en el marco de que se va a evitar devaluar a toda costa. Digamos. El programa electoral sería, como les comentaba, una trayectoria de apreciación cambiaria, alejándose cada vez más de las metas del programa con el fondo. Sí, mayor expansión fiscal, mayor expansión monetaria, se impulsarían mayores subas salariales, con lo cual el índice de salarios reales sí estaría bastante por encima, no solamente, nosotros entendemos que para ir a buscar un triunfo electoral tenés que mostrar un nivel de salario real no solamente encima de las últimas elecciones, sino por encima del inicio del mandato. Entonces, mostrar un resultado que sea contundente en ese sentido. Este programa nos dejaría en niveles de inflación ya pasando alrededor del 6%, ya pasándolo y llegando al 7%. Es decir, toda esa expansión monetaria y esa tasa real negativa tendría su impacto inflacionario. Por supuesto que la brecha
también la brecha cambiaria también acompañaría en ese sentido. Entonces, de esta manera nosotros planteamos los escenarios para lo que queda, más bien lo que queda del mandato de este gobierno. Ahora, yendo a las variables, algunos riesgos que hay en el camino, ya sea que el gobierno decida ir por un lado o por otro, nosotros pensamos que va a ir un poco tomando algunos aspectos de un programa y tomando otros aspectos de otro programa, respondiendo cuando parezcan situaciones más tensas, tratando de apegarse a las metas con el fondo, y cuando la situación se relaje un poco, sí, expandiendo un poco, expandiendo fiscalmente, expandiendo monetariamente. Pero más allá de lo que decida el gobierno, hay ciertos riesgos que están presentes. Por un lado, el tema de las reservas. Las reservas, la proyección de reservas es relativamente complicada para este año, a raíz principalmente de la sequía, y a raíz también de lo que es la deuda por importaciones que se viene arrastrando del año pasado. Si miramos la sequía, pasamos de una balanza comercial que estaba en el orden de los 20.000 millones de dólares a una balanza comercial en el orden de los 15.000 millones de dólares, es decir, una caída ahí de 5.000, el orden de los 5.000 millones, y potencialmente acudiendo, por un lado, a lo que es diferimiento de importaciones, y también, principalmente, diferimiento de importaciones de bienes, me refiero, y también importaciones de servicios, y puntualmente de lo que es turismo. Entonces, nosotros lo que proyectamos en lo que tiene que ver con reservas es, por supuesto, una menor balanza comercial. Las exportaciones que estaban proyectadas, lo que fue, en realidad lo que fueron las exportaciones para el año pasado, del orden de los 83.000 millones de dólares, este año se estarían esperando en el orden de los 77.000 millones de dólares. Eso impactaría fuerte en la balanza comercial. El gobierno tendría que acudir a reducir importaciones. Vemos que uno de los posibles rubros en donde se puede efectuar eso es en lo que es servicios en general, y puntualmente lo que tiene que ver con turismo. Entonces, para lo que viene del año, la pérdida de reservas va a ser un riesgo importante. Un riesgo que impacta principalmente en el aspecto cambiario. Ya si vemos los primeros días de este mes, la pérdida de reservas viene siendo relevante, en el orden de los 400 millones de dólares, lo que va en estos últimos días, con lo cual ya es algo que está operando en la práctica, ya es algo que se puede ver. Entonces, decía, la sequía, la deuda comercial por importaciones, también opera el dólar soja. El dólar soja efectuado en diciembre del año pasado, lo que hizo fue también anticipar exportaciones que se hubiesen dado a lo largo de enero. Con lo cual, a lo largo de enero, febrero, es decir, a lo largo de este primer trimestre. Entonces, estamos actualmente sufriendo en alguna medida ese adelantamiento de exportaciones que se dio gracias al dólar soja de diciembre. Bien, y otro aspecto que tiene que ver también con otro riesgo, bueno, esto fue reservas. Un segundo riesgo también bastante relevante tiene que ver con la expansión monetaria. Nosotros ahí proyectamos una expansión monetaria potencial por el lado de las intervenciones del Banco Central en el mercado de deuda en pesos, que está en el orden de los 3 billones de pesos, un monto bastante importante. ¿Qué tiene que ver? Esos 3 billones de pesos es el monto que actualmente, el monto de deuda que actualmente está en manos del sector privado no financiero, es decir, del sector privado que no son bancos. Ese monto entendemos que a lo largo de los próximos meses va a ir yéndose, gracias al riesgo esperado, que también es una discusión que se está dando ahora, el riesgo de que ocurra una reestructuración o un reperfilamiento en el próximo gobierno. Ese monto entendemos que va a ir saliendo de la deuda a pesos y yéndose a otro tipo de inversiones, que puede ser deuda a pesos corporativa, puede ser
depósitos bancarios. Entonces ahí vemos una fuente potencial de expansión monetaria, porque la salida de estos privados estaría respaldada por el Banco Central. Y por supuesto hay otro riesgo bastante relevante, además de lo que es déficit fiscal, de lo que puede ser también expansión por dólar soja, que esperamos que pueda haber un dólar soja en marzo, que busque anticipar un poco las primeras liquidaciones de la cosecha. Además de la expansión monetaria que podría ocurrir por esos factores, los intereses de los pasivos remunerados del Banco Central, en un contexto en donde ha habido bastante expansión, todavía hay bastante expansión monetaria, y esa expansión se está concentrando, gracias a la baja demanda de dinero, se está concentrando principalmente en pasivos remunerados del Banco Central. Los intereses que están devengando esos pasivos remunerados constituyen una fuente de expansión monetaria que también presiona sobre la inflación y sobre el contado con liquidación. Entonces, para resumir un poco lo que planteé hasta acá. De acá a las elecciones, dos posibles programas. Uno más de tipo un poco más conservador, siguiendo las metas con el Fondo Monetario, siguiéndolas bien de cerca, es decir, de ajuste fiscal, de tasa real positiva, límites al financiamiento del Tesoro. Y por otro lado, un programa más electoral. Y pensamos que el gobierno va a ir moviéndose entre uno y el otro. Riesgos, las reservas. Estos riesgos son principalmente sobre la inflación y sobre el contado con liquidación. Sobre el contado con liquidación y sobre el MEP y sobre el tipo de cambio en general, tanto principalmente los dólares financieros. Entonces, las reservas y la expansión monetaria que recién comentaba. Entonces, poniendo todo esto de conjunto, este año proyectamos niveles de inflación en el orden del 6% mensual. Vemos difícil que se pueda bajar de ese porcentaje mensual, de esa dinámica mensual, y una brecha cambiaria que difícilmente también baje del 100, que esté en el orden del 100, tal vez a veces un poco por abajo, a veces un poco por arriba, pero que difícilmente baje con consistencia por debajo de ese nivel. Eso de acá hasta las elecciones. Bien, ahora el tercer aspecto de estos tres pasos que comentaba, recién comenté lo que es programa económico, ese programa económico, según nuestra expectativa y en general de todo el mercado, difícilmente le permite al gobierno ir a buscar un triunfo electoral. Entonces, la discusión ahora va a pasar por cuáles van a ser los programas, los posibles programas del futuro gobierno y qué chances de éxito tienen. Lo cual está relacionado también con lo que pase ahora, tanto por las expectativas como porque también lo que pase ahora va a condicionar el legado que le quede al próximo gobierno y por ende principalmente la probabilidad de éxito del programa que decidan implementar. Entonces, nosotros vemos tres posibles programas. Uno de shock. Shock consistiría básicamente en un ajuste fiscal y cambiario rápido. Por el lado del ajuste fiscal, le permitiría al gobierno reducir sus necesidades de financiamiento, pagar buena parte de la deuda en pesos, no rolearla, y el shock devaluatorio, junto con la monetización de la deuda, generaría niveles de inflación que licuarían buena parte de la deuda en pesos. Y a su vez licuarían también buena parte de los agregados monetarios. Es decir, iríamos a un programa en donde se cumpliría con los contratos, se haría un ajuste fiscal y cambiario rápido, se licuaría buena parte de los agregados monetarios y la deuda en pesos al mismo tiempo. Es decir, eso se podría pensar bajo este programa, agregados monetarios y deuda en pesos se podría pensar como una misma cosa, porque la deuda en pesos en buena medida se pagaría. Se reduciría la inercia inflacionaria, principalmente también por una cuestión de recesión. Este programa, que tal vez sea poco probable que ocurra, gracias a que el riesgo es bastante alto. El riesgo es que haya
espiral inflacionario, porque la devaluación inicial que tendría que hacer este programa debería ser bastante grande para reducir la brecha a cero, es decir, ir a una unificación total del mercado de cambios. El riesgo que podría disparar un espiral inflacionario con el impacto distributivo social y el aumento en la conflictividad que pueda generar esto. Con lo cual, es un programa en ese sentido complicado, que si el próximo gobierno decide tomar este camino, tiene que estar bastante convencido. Entonces, es más complicado. Después, vemos otros dos posibles programas, uno de gradualismo, en donde tal vez se mantendría cierto nivel de brecha cambiaria, así serían levantando los controles de manera más paulatina. El ajuste fiscal no sería tan rápido, se necesitaría todavía mantener el financiamiento de la deuda, posiblemente haya algún tipo de ahí planteamos reperfilamiento, que puede ser canjes sucesivos, puede ser, pero una situación en donde no habría un programa rápido de reestructuración de toda la deuda en pesos y de manejo de los agregados monetarios de manera rápida, digamos. Entonces ese sería nuestro programa gradual, más lento, planteando tal vez de acá a lo largo de un año ir unificando el mercado cambiario, ir licuando la deuda en pesos, ir aumentando la demanda de dinero, lo cual el aumento de la demanda de dinero debería ser igual para los tres planes, y frenando la inercia de acuerdo de precios y salarios. Es un programa que, digamos, tal vez bastante menos ambicioso. Y por último vemos un programa de posible plan de estabilización, al estilo de los que se llevaron a la práctica en los 80. ¿Sí? No quiero confundir con las palabras, pero este programa de estabilización tal vez es también a su modo un programa de shock distinto, tal vez un shock heterodoxo, distinto a lo que nosotros llamamos propiamente programa de shock, que es más bien ortodoxo. Este sería un programa en donde habría una devaluación, pero se mantendrían los controles, es decir, se buscaría más que nada achicar la brecha, la inflación sería también un mecanismo de licuación para una deuda que estaría desindexada. Es decir, iríamos a una reestructuración, principalmente una desindexación de toda la deuda en pesos que está atada a la inflación. Bien. Bien, también profundizando en algunos aspectos de estos programas. En lo que respecta a la inflación, entendemos que el primero de los programas de unificación y de shock debería ser el que tenga mayor niveles de devaluación, mayores niveles de inflación. Y a su vez, algo que tal vez no mencioné, pero que es común para los tres programas, para determinar su éxito, es reducir o generar un sendero de expectativas de inflación decrecientes, con lo cual mejore fundamentalmente la demanda de dinero. Entonces, esta sería la clave del éxito de los tres programas, de cualquier programa. Si no logran este aspecto tan relevante, todo lo demás, digamos, no surtiría efecto. Y está bastante relacionado con la credibilidad que logre generar el programa y con la credibilidad en los instrumentos del programa. Entonces, como mencionaba, el programa de unificación también de tasa real positiva, de vuelta a los mercados, con los bonos, bueno, por supuesto con tasa real en pesos, con vuelta a los mercados internacionales, con tasas en dólares en el orden de lo que están actualmente los créditos de países comparables a la Argentina. Así que un poco en esa lógica lo que sería el programa de shock. Programas de estabilización y gradualismo no buscarían necesariamente una vuelta tan rápida a los mercados internacionales. En ese sentido, la política con respecto tanto a la deuda en pesos como a la deuda en dólares sería bastante
distinta. Es decir, el tratamiento sería más bien de reestructuraciones más o menos agresivas. Recién comentaba la desindexación, también potencialmente una reestructuración probablemente de la deuda en dólares, tanto en el caso del programa de estabilización como el programa de gradualismo. Bien, entonces yendo ya a lo que tiene que ver con estrategia en dólares y también algo de estrategia en pesos también voy a comentar. Luego de lo que fue la última suba de precios que vimos también a raíz de lo que comentaba recién Nico, bastante influenciada por las cuestiones internacionales, pero también con una reacción bastante propia de los aspectos locales, pensando justamente en un tratamiento más benigno de la deuda en un próximo gobierno y cuestiones tal vez de que se mejore la situación macroeconómica, pensando todo en el futuro gobierno, ¿no? La deuda tuvo una mejora por encima de los bonos comparables de países similares. Entonces, luego de esto, nosotros veníamos teniendo una posición tal vez favorable con lo que tiene que ver con deuda, con bonos globales. Nosotros actualmente ya las oportunidades que vemos en bonos globales son un poco menores, si bien siguen pareciendo interesantes, tal vez son un poco menores. Vemos también oportunidades en lo que tiene que ver con bonos provinciales también, en igual medida. Entonces, la novedad, lo que tiene que ver con esto es una reducción en las oportunidades que se ven o en las posibilidades de crecimiento de retornos en la deuda dólar, gracias a que justamente lo que entendemos que falta definirse para que los retornos sean más significativos, tiene que ver con el programa 2024 que vaya a plantear el próximo gobierno. Entonces, esa es la discusión fundamental para la deuda en dólares. Los bonos provinciales, como decía, son una buena alternativa. Ahí prima más que nada lo que tiene que ver con cash flows. Tienen mejores cash flows que los bonos soberanos. Algunos pueden ser reestructurados, otros no. Eso es una discusión que se verá más adelante. Pero vemos a grandes rasgos posibilidades en esos bonos. En lo que tiene que ver con deuda en pesos, entendemos que de acá a las elecciones no va a haber, no va a haber eventos de créditos significativos. Es decir, en algún momento se hablaba de potenciales reperfilamientos. De hecho, el año pasado, a mitad de año, en junio, hubo una corrida bastante importante contra la curva peso que impactó fuerte en las paridades de los bonos por un temor a que ocurra un reperfilamiento. Eso actualmente no lo vemos tan claro. No lo vemos tan claro de acá a las elecciones, principalmente. No vemos que vaya a ocurrir un evento de esas características, porque justamente luego de lo que pasó en junio, el Estado, el Tesoro, creó todo un mecanismo que incorporó al Banco Central, a bancos privados y al propio Tesoro, que generó un equilibrio cooperativo que permite suavizar ciertas transiciones que se han ido dando y que entendemos que se van a profundizar. Una era lo que comentaba, la salida del sector privado no financiero y su reemplazo por el sector privado financiero, o la que podría ser la otra transición también, que también está ocurriendo y que es bastante probable que se profundice, que es su reemplazo por el sector público. Con el Banco Central dando salida y emitiendo nuevos pesos para justamente poder recomprar esa deuda. Entonces, bueno, esto fue un poco la perspectiva para 2023. Ahora quedamos pendientes de preguntas. Yo intenté dar un pantallazo más bien general. En lo que se quiera profundizar, estamos a disposición.
Bueno, voy a prender la cámara. Muchas gracias a todos. Vamos a hacer algunas preguntas, empezando con Alejo, para la parte de Argentina, siguiendo con Argentina. Una pregunta que nos llega es, ¿qué probabilidad ven que el shock se dé a la fuerza en 2023 y no en el 2024, arrastrado por el contexto político? Bien, sí, la posibilidad de que se anticipe, por supuesto que existe. Nosotros en general vemos esa probabilidad baja. Entiendo la idea de arrastrado por el contexto político que tiene que ver con, si entiendo bien, se refiere a los últimos comentarios que aparecieron por el lado de la oposición, cómo esos comentarios pueden incidir en la deuda en pesos y cómo puede haber de vuelta una corrida como la que se dio en junio y eso impactar en la inflación y en el contado. Entiendo que va por ahí la pregunta. Le vemos baja probabilidad porque justamente se ha generado, lo que comentaba recién, un mecanismo que tiene que ver con menores o ciertas cuestiones que se le han dado principalmente a los bancos, pero también al común del mercado, como son el Banco Central interviniendo en las pantallas del mercado, es una que actúa por igual para todos, pero después a los bancos también le dieron ventanillas de salida, le dieron el put, es decir, cuando a los bancos a principios del año pasado les permitieron encajar letras del Tesoro, esa posibilidad de encajarlas, que forman parte de sus reservas de efectivo mínimo, vino acompañada de una ventanilla de salida. También similar a la intervención del Banco Central en las pantallas, con un precio que sostienen el precio en caso de que el mercado esté más bajo. También los bancos tienen acceso a una opción de venta, un put, por el cual podrían tomar la deuda del Tesoro y después colocarla en un put. Y fundamentalmente, como comprador de última instancia, está el Banco Central. Entonces, vemos que la probabilidad, que es nuestra creencia, por supuesto que esto está sujeto a muchos riesgos y a cómo se vaya dando esto en la práctica, pero hoy en día vemos que el mecanismo que se ha generado permite que no ocurra un evento que se dé de manera, digamos, disruptiva, sino que tal vez vaya ocurriendo, va a ir ocurriendo, no creo que no, va a ir ocurriendo, pero vaya dándose a lo largo del tiempo, con lo cual veamos, por ejemplo, inflación no en el orden del 5%, sino más bien en el orden del 6%, pero de manera sostenida, no que venimos con inflaciones del 5% y de repente se dispara al 7%, que fue más parecido a lo que pasó el año pasado. O lo mismo el contado. Es decir, se iría dando de manera, entendemos que es más probable que ocurra, pero que ocurra distribuido en el tiempo, con lo cual no sería tan disruptivo. Bueno, tengo acá nos llegan bastantes preguntas hoy tratando de juntarlas a todas para que tratemos de responder la mayor cantidad posible. Otra pregunta dice, ¿cómo ves posible que el shock arregle la deuda en pesos indexada? Y un poco juntando las preguntas, ¿qué parte de los activos, digamos, argentinos te gustan o preferís para este año dentro de la deuda en pesos y dentro de la deuda en dólares? Bueno, lo que tiene que ver con deuda, para comenzar con deuda en pesos, que es un poco lo que veníamos charlando hasta ahora, lo que parece ser interesante o tener algunas oportunidades, principalmente para quienes están atrapados y no tienen otra alternativa, lo relacionado con curvas SER, curva dólar link y duales. En general, nos parece interesante, dado el view que tenemos de menores chances de una devaluación y tal vez por momentos
el dólar ganando la inflación, por otros momentos la inflación ganándole al dólar. Nos parecía interesante el dual de julio, por ejemplo, y si no, lo que Spur va a hacer, en general hay buenas oportunidades. Después lo que tiene que ver con deuda dólar, como decía, luego del rally, el último rally de globales y bonares, entendemos que hay que mantener ahí más la cautela a la espera de novedades sobre cómo se desarrolle la macro. Es decir, hay una situación en donde la expectativa de cambio de gobierno compite o choca contra el deterioro de la macro. Es decir, en algún punto puede cambiar el gobierno, pero si la macro se deteriora, se sigue deteriorando como lo viene haciendo, o incluso más, digamos, ya una cosa llega a compensar a la otra. Entonces, por esa razón es que preferimos mantener la cautela en lo que es deuda dólar soberana. Deuda dólar provincial vemos oportunidades, principalmente lo que tiene que ver con los flujos de fondos de acá a un año y medio, que son bastante superiores a los flujos de los soberanos, y tal vez nosotros un poco vemos la relación entre flujos y potenciales precios de salida en caso de que se dé una reestructuración, y hay ahí algunas oportunidades que puede haber. Bueno, yo voy a tomar algunas preguntas por el lado internacional que también nos hicieron, como para tratar de hacer un mix. ¿Se puede dar que baje la inflación de Estados Unidos sin pérdida de empleo por baja de salarios? Bueno, eso básicamente es un escenario, lo que se llama de soft landing, que es un escenario que nosotros creemos que tiene menor probabilidad. Podría ser, efectivamente, sin embargo, creemos que es un escenario de probabilidad más baja. Digamos, de hecho, cuanto más se prolongue el ajuste o las tasas elevadas de la Reserva Federal, no solo la Reserva Federal, también otros bancos centrales incluye, es menos probable ese escenario. Digamos. Además, tenemos que tener en cuenta que la política monetaria opera con rezagos, con lo cual, digamos, eso no lo vamos a empezar a ver hasta más tiempo, y el desafío mayor para la política monetaria probablemente venga en la segunda mitad del año, con los que vemos ese escenario un poco menos probable. Después, otra pregunta, me hicieron algunas preguntas de renta variable en Brasil, Argentina. Respecto a Brasil, si bien las valuaciones, en América Latina yo había mostrado un gráfico donde las valuaciones eran bastante atractivas. Cuando uno mira el desempeño en lo que va del año, la renta variable en América Latina ha estado impulsada básicamente por Argentina, Chile, México. Brasil, en lo que va de este año, el Merval, perdón, el Bovespa en dólares ha tenido un retorno cercano a 0%, o sea, básicamente sin cambio. Mientras que el Merval digamos, el IPSA de Chile, el Mexbol de México han tenido retornos en dólares cercanos, más o menos entre 12 y 14%. El problema con Brasil es digamos, la discusión que se está dando ahora, o la preocupación respecto a la política fiscal muy expansiva, ¿sí? Que, digamos, si bien las acciones en Brasil lucen atractivas, el problema es que eso digamos, se termine filtrando en mayores expectativas de inflación y mayor devaluación del real. Nosotros habíamos mostrado hace un tiempo que buena parte de los activos brasileños dependía del anclaje de las expectativas fiscales. Si empezamos a ver que esas expectativas, digamos, fiscales se desanclan, es un riesgo bastante significativo para los activos de Brasil. Aparte, Brasil típicamente tiende a ser lo que se llama un high beta, o sea, tiene mucha sensibilidad al contexto externo, ¿sí? Con lo cual, ante un escenario, digamos, más bien negativo global, las acciones en Brasil deberían verse más afectadas. Con lo cual, en resumen, por ahí no es un mercado que nos parezca, digamos, atractivo ahora, por el lado de, digamos, si bien por el lado de las valuaciones lo es, pero pensando en el contexto global. Quizás por ahí para quienes tengan una visión más constructiva del contexto global, América Latina sí hace sentido por las valuaciones que están bastante retrasadas. No es nuestro caso, nosotros creemos que, o sea, no es la región donde
tenemos preferencia en mercados emergentes. Y en Argentina, buena parte, bueno, Alejo digamos, ya dio cuál es la visión que tenemos nosotros de los activos en general argentinos. Las acciones argentinas, por el lado de las valuaciones, lucen más bien caras. Creemos que se repite el rally que, por ejemplo, fue en 2015 con la expectativa de un cambio de gobierno. Ahora, por ahí es un poco más difícil, básicamente pensando en los escenarios que se vienen hacia adelante. ¿Sí? Si bien podemos tener una recuperación en las acciones argentinas, eh, digamos, todavía los desafíos que se vienen para el próximo gobierno, como digamos, un plan de estabilización, nos hace ser un poquito más cautos al respecto. Después, básicamente, ya para ir cerrando, no les queremos tomar más tiempo, una pregunta sobre renta fija internacional. Dice, renta fija internacional, ¿solo treasuries o ves investment grade corporativos que te guste? ¿Preferís fondos balanceados o fondos de renta fija? Bueno, nuestra preferencia es más bien por renta fija en Estados Unidos, por los treasuries. Particularmente ahora los spreads se han ajustado bastante, con lo cual, digamos, sí preferimos, digamos, investment grade como para tratar de buscar algo de tasas más allá de treasuries. Sin embargo, los spreads no lucen, digamos, muy atractivos como para decir, bueno, sí, vamos a investment grade. Nos sentimos más cómodos en treasuries. Sí creemos que por ahí tener posiciones balanceadas, particularmente por si se da el escenario de soft landing, que, a ver, nosotros creemos que el escenario más probable es uno de un aterrizaje un poco más turbulento, no tanto un aterrizaje, digamos, duro, una recesión grande, pero sí digamos, un aterrizaje que debe ser algo más turbulento de lo que, digamos, de lo que las valuaciones sugieren. Entonces, digamos, creemos que, digamos, pensamos para los portafolios una preponderancia de renta fija de calidad, particularmente treasuries, pueden ser, digamos, investment grade de Estados Unidos, y básicamente, digamos, que la parte de renta fija ocupe, digamos, una sección significativa del portafolio o la cartera que uno, digamos, que uno tenga en mente a nivel global, y acciones tener en parte digamos, una porción, digamos, más bien diversificada a nivel global, no solo en Estados Unidos, sino en Europa, países desarrollados, y en mercados emergentes, en menor medida, particularmente en Asia, pensando en un escenario, digamos, que podría darse digamos, de soft landing, si bien no es nuestro escenario central. Bueno, tenemos bastante más preguntas, no queremos tomarles más tiempo. Les agradecemos mucho la participación. Obviamente, cualquier otra consulta que tengan se la pueden hacer llegar a su asesor financiero en Balance, que gustosamente nos la hacen llegar y le van a responder, digamos, todas las dudas que tengan. Muchas gracias. Muy buena tarde para todos.